¿Qué tal? Me gustaría empezar mi producto integrador. Primero que nada mencionando mi nombre. Yo soy Francisco Javier Martín Sánchez, de 25 años, actualmente estudiante en la Ingeniería de Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Academia de Distancia. Primero que nada me gustaría saludarla, profesora doctora Alvarado, y sin más preámbulos le daré inicio a mi producto integrador. Primero comenzaré con explicar cómo está estructurado o cómo va a estar estructurado mi video. Me basé en un guión que yo mismo preparé para que el video pueda ser más fluido, más dinámico, comprensible, sin tantas trabas y que no se me pase ningún detalle de lo que se me solicitó para este producto integrador. Explicaré lo que son sus propiedades, sus características, las aplicaciones que tienen los metales en nuestro mundo, en nuestra civilización, y el tipo de estructura que los metales tienen. De esta forma estará conformado mi video. Ahora comenzaré con lo que son las propiedades, y es que entre sus propiedades nosotros encontramos que los metales están en un estado sólido a temperatura ambiente, a excepción de lo que es el mercurio, que lo encontramos en estado líquido. Los metales suelen ser opacos y brillantes, tienen una muy alta densidad, son tenaces, son dúctiles, son maleables, suelen ser duros, son rígidos y en algunos casos hasta flexibles, como por ejemplo una varilla de fierro, de las que son usadas en la construcción para hacer esqueletos de las estructuras. Son buenos conductores de calor y de electricidad, esto es a causa de su configuración electrónica, además de tener un punto de fusión alto, como por ejemplo el caso del tungsteno. Es el metal de mayor densidad de todos y tiene un punto de fusión muy elevado, del orden de 3422 grados centígrados. Imagínense, eso es bastante. Y así podemos decir que en ciertos rangos de presión y temperatura, la conductividad eléctrica disminuye al elevar la temperatura, en contraste con lo que son los semiconductores. Y entendemos que se puede definir un metal como un material en el que existe un trasplé entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica, que es el enlace metálico. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad, y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo cual le da su particular brillo. Y entre las características, propiedades que acabo de describir anteriormente, me gustaría dejarlas un poco más esclarecidas, como por ejemplo lo que es la maleabilidad. Esta es la capacidad que tienen los metales de convertirse en láminas cuando estos son sometidos a presión, a compresión. Tenemos también lo que es la ductilidad, y entendemos que esta es una propiedad de los metales para moldearse en forma de alambres y de... perdón, ¿cuál es la palabra? De alambres y hilos, cuando estos son sometidos a esfuerzos de lo que es la tracción. Tenemos también la tenacidad. Entendemos que la tenacidad es la resistencia que presentan los metales a romperse y a recibir fuerzas bruscas, como por ejemplo golpes. Tenemos la resistencia mecánica. Esta es la capacidad para resistir esfuerzo de tracción, compresión, torsión, flexión, sin que el metal sometido a estos esfuerzos se someta y rompa. Ahora procederemos con lo que son las clasificaciones de los metales, y encontramos que los metales están clasificados en dos generales, que son los metales que son ferrosos y los que no son ferrosos. Entre los ferrosos encontramos que son los que tienen como componente principal el hierro, son ricos en hierro, tienen mucho hierro, los que son ferrosos, por eso tienen esas propiedades magnéticas, aunque son muy propensos a la oxidación, es lo que tienen de malo. Y en sus principales características encontramos que tienen una gran resistencia a la tensión y la dureza. Los metales ferrosos son los aceros, los hierros y las fundiciones, principalmente. Ya que, como ya mencioné, a pesar de que los metales ferrosos contienen hierro como elemento base, tienen ciertas particularidades, a pesar que presentan inconvenientes por ser muy pesados, oxidarse con facilidad y ser difíciles de trabajar. Pero a pesar de eso son uno de los metales más empleados hoy en día, en la actualidad. Ya mencioné los tipos de metales ferrosos, que eran los aceros, fundiciones, el hierro y los grafitos. Aquí tengo una pequeña nota técnica que me dice que los hierros son
productos ferrosos cuyo porcentaje de carbono está comprendido entre el 0,01 y el 0,3%. Son blandos y difíciles de obtener. Bueno, me da más propiedades aquí de los demás y es más de lo mismo. La cantidad de hierro y carbono que tienen, las aleaciones. Ahora en los metales que no son ferrosos, como ya mencioné, encontramos que estos no contienen nada de hierro, por lo tanto no son ferromagnéticos. No tienen la propiedad magnética que tienen los ferrosos. Entre los 7 más comunes que encontramos podrían ser el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el aluminio, el níquel y el manganeso. Y entre las subdivisiones que tienen estos metales no ferrosos encontramos 3 principalmente, que son los pesados, los ligeros y los ultraligeros. Y estas dependen de la densidad que tienen esos metales que no son ferrosos. Ahora procederé con lo que son las aplicaciones que tienen los metales dentro de las ciencias humanas y los diferentes ámbitos económicos y sociales en los que los metales participan. Entonces tenemos que los metales tienen aplicaciones en diversos campos, ¿verdad? Pero específicamente su aplicación directa consiste en fabricar lo que son objetos y materiales que sean muy duros y resistentes, como por ejemplo la maquinaria, los vehículos, esqueletos de edificios, herramientas, motores, líneas de transmisión eléctrica, con aplicaciones en el campo de las comunicaciones, como por ejemplo con antenas o torres de transmisión, en el sector de transporte, con camiones, maquinaria de vehículos, como chasis y ejes, o en la construcción, con vigas y varillas, o en casos especiales, como por ejemplo los pigmentos amarillos y anaranjados del cadmio, que tiene el cadmio, suelen ser muy buscados por la gran estabilidad que tiene, así como su protección contra la corrosión. También sirven para las soldaduras y en ciertas aleaciones, o inclusive en la fabricación de baterías de níquel y cadmio, que por cierto esas se suelen considerar excelentes por la seguridad de su funcionamiento. Aunque también se utiliza, el cadmio también se utiliza como estabilizador en los materiales plásticos de PVC y como aleación para mejorar las características mecánicas de los alambres de cobre. Otro metal especial que podemos hacer mención por su gran aplicación es el litio. Este es un metal que es ligero, que se suele utilizar principalmente en la cerámica y en los cristales, usualmente como catalizador de la polimerización o como lubricante, y también se puede obtener aluminio mediante electrolisis. Otra aplicación muy común del metal es el níquel, es el uso del níquel. Este, como tiene una elevada resistencia a la corrosión, sirve para niquelear lo que son objetos metálicos. Esto los protege de la oxidación y también les da un brillo que no se altera en el ambiente, como por ejemplo donde yo trabajo en el departamento de mantenimiento de mi empresa, de mi industria, que es la incubadora Bachoco, y ahí trabajamos a veces con diferentes metales, yo como soldador, y encontramos que trabajamos mucho con acero inoxidable, que este tiene una proporción de níquel, cromo y hierro, una combinación de estos 3 metales, es una aleación de estos 3 que vuelve este metal, como su mismo nombre lo dice, inoxidable, porque tiene mucha resistencia a la corrosión y a la oxidación. Y ahora en las características, en los tipos de estructuras que tienen los metales, que son cristalinas, que suelen estar en estado sólido a temperaturas ambientes, son sólidos. Eso es su estado de agregación, a excepción del mercurio, como ya mencionamos, que suele estar líquido en temperatura ambiente. Encontramos 3 principalmente: la estructura cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras y la hexagonal. Aquí también tengo la guía de apoyo. Y entre esas 3 encontramos también otras varias, como la cúbica simple, la tetragonal simple, tetragonal centrada en el cuerpo, la monoclínica simple, monoclínica centrada en las bases, la triclínica, la ortorrómbica simple, la ortorrómbica centrada en las bases, la ortorrómbica centrada en el cuerpo, ortorrómbica centrada en las caras y la romboédrica.
Anexaré una imagen para que se pueda apreciar mejor esto. Pero esos son los tipos de estructuras que poseen los cuerpos cristalinos, que son los sólidos, son los metales en su configuración. Por ejemplo, encontramos que... Bueno, perdón, no me acuerdo muy bien del ejemplo, me parece que era el grafito, que contiene la misma estructura atómica, la misma cantidad de átomos, es igual, pero lo que cambia en este material es la forma en la que está estructurada, mientras que una es de cúbica centrada en el cuerpo, la otra es hexagonal. Eso le cambia todas las características. Otros detalles adicionales que se pueden aportar al video también podrían ser los enlaces de valencia de los metales. Encontramos que los metales, como ya mencionamos, son muy buenos conductores térmicos y eléctricos. Esto se debe a que ceden sus electrones en las órbitas de valencia de manera muy fácil, y normalmente tienen 1, 2 o 3 electrones en sus órbitas de valencia. Por ejemplo, el caso del cobre, que es utilizado para líneas de transmisión eléctrica, en su órbita de valencia solamente tiene un solo electrón. Para conseguir la estabilidad, este átomo de cobre, es más fácil ceder ese electrón que ganar otros 7 para tener 8. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tienes una línea de cobre y tú la sometes a diferencial de potencial, los electrones de los átomos de cobre van a viajar hacia el lado positivo, buscando rellenar esos huecos que faltan en el otro extremo. Supongamos que un generador le está inyectando electrones del lado izquierdo y van hacia el lado derecho porque tienen más carga positiva por faltar electrones. Ahí es cuando se forma la mentada nube electrónica, y los átomos de carbono se ionizan como cationes porque se vuelven positivos, con carga positiva. Esto se debe a que en la estructura del metal, la banda de valencia donde se brincan electrones de sus órbitas es demasiado delgada, a diferencia de los semiconductores, que es un poco más ancha, y de los materiales aislantes, que es más grande. Y antes de concluir el video, me gustaría hablar de algunas aleaciones muy típicas en los metales que tienen muchos usos industriales, que incluso yo con mi departamento de mantenimiento suelo verlas bastante por la empresa. Algunas aleaciones típicas son, por ejemplo, el bronce, que es una aleación de cobre con estaño, o tenemos el latón, que es una aleación de cobre con zinc. Otros ejemplos muy comunes son, por ejemplo, la aleación del acero inoxidable, como ya mencioné anteriormente, que es una mezcla de acero, níquel y cromo, aunque a veces también pueden tener cobalto, me había faltado eso. Bueno, con esto me gustaría concluir el video. Espero haber abarcado en su totalidad los puntos que se me solicitaron para este producto integrador. Traté de ser concreto, pero también ahondar un poquito dentro de esos temas para no salirme del contexto general que se me pidió. Y sin más preámbulos, me despido y espero que el video haya sido lo suficientemente creativo y de su agrado. Hasta luego.